Uno de mis alumnos en el seminario contó en clase una historia publicada en el diario acerca de Mark McGowan. McGowan es un licenciado que está tomando clases de maestría en una universidad de Londres. Al parecer, su deuda de $24,000 con la universidad no lo dejaba dormir. Así que se propuso elevar el nivel de lástima de la gente por los estudiantes universitarios en deuda. En un acto de autosacrificio y determinación, Mark McGowan logró empujar un maní con su nariz por el pavimento desde las escalinatas de su universidad hasta la puerta de la casa del primer ministro. Él se arrastró con sus manos y rodillas por 11 días. El artículo era acompañado con una fotografía que mostraba al sujeto con su nariz en el suelo, dándole el último empujón al maní. Al final, la cuestión no impresionó al primer ministro en lo más mínimo, por lo cual Mark McGowan va a tener que pagar su deuda de todas formas. En otra historia publicada por Associated Press, la semana pasada leí que un sacerdote budista, al cual lo llamaban el monje maratón, culminó su ritual milenario que consiste en correr por las montañas remotas del Japón. La carrera tuvo una duración de 7 años y abarcó una distancia equivalente a una vuelta al planeta. Este hombre pasó 7 años corriendo, orando y ayunando, en algunas ocasiones hasta 9 días sin comer, beber o dormir. Esta secta budista en particular cree que esta tradición extenuante es el camino a la iluminación. Cualquier monje que no llegue a completar el viaje que solamente 46 personas han sobrevivido, tiene el deber de suicidarse. Este monje en particular, que hace poco terminó con la maratón, encontró a personas en su camino que se arrodillaban ante él para que les tocara la cabeza pensando que recibirían una bendición espiritual. Las historias no son las mismas, pero el principio fundamental lo es. La humanidad cree que una gran deuda, sea espiritual o financiera, se puede eliminar con un gran sacrificio. Cuando más grande la deuda, más grande el sacrificio que uno debe hacer. Si usted empuja con su nariz un maní por 10 kilómetros o corre por 7 años, la gente va a quedar impresionada con usted y hasta es probable que le perdonen las deudas o hagan fila para que usted les toque la cabeza. Pero, ¿qué pasa con su deuda mayor? ¿Qué hace con eso constantemente recordándole que es pecador y que le debe santidad a Dios y al no entregarse a Él, lo desilusionaría una y otra vez? ¿Qué pasa con esto? El apóstol Pablo, tocando ese punto aquí en la epístola a los Romanos, alcanza el final de su autobiografía de pecaminosidad y clama: «Miserable de mí». Pablo no dice que era miserable, sino que es miserable. Después de 24 años de servicio para Cristo, Pablo dice: «Aún estoy haciendo las cosas que aborrezco y no haciendo las que amo. Miserable de mí, miserable padre que tuve, miserable educación que tuve, ayuda financiera que nunca tuve, mi jefe o profesor es miserable, conexiones sociales que nunca pude disfrutar, un esposo, una esposa o hijos que tengo. Ellos son mi problema», muchas veces decimos. Es culpa de mi cultura, tal vez, de mis padres, la cultura de mi jefe, mi elección, la carrera profesional, o culpa de mis hijos, o la culpa es de alguien, y deben pagar por ello. Esa es la conclusión de aquella persona que no conoce a Dios. Él es una víctima del pecado de otro. Él desde ya que no es pecador. Y alguien debe pagar por el hecho que él no tiene lo que quiere en la vida. Hace unos días escuché la historia de un abogado egipcio que es decano de la Facultad de Derecho en una de las universidades de El Cairo. Él está planeando hacerle juicio a los judíos por haber saqueado Egipto hace miles de años
tal como está registrado en Éxodo capítulo 12, versículos 35 y 36. Cuando los israelitas estaban por dejar Egipto, Dios los instruyó a que saquearan a los egipcios. Básicamente, era como recibir una compensación por cientos de años de trabajo forzado sin paga alguna. Y este abogado ahora está preguntando si el saqueo tiene un estatuto de limitaciones. Y eso, sin hablar de la brutalidad por mano de los egipcios para con los judíos, ni mencionar esto. Los judíos al final escaparon con oro, plata, piedras preciosas y ropa fina. Esa era básicamente la paga que los judíos no recibieron en 400 años de esclavitud. Y los egipcios entregaron sus posesiones materiales de buena gana, sabiendo que habían ofendido al Dios de Israel, quien había traído terror y muerte en la tierra. Ellos estaban más que contentos de poder librarse de los judíos. Téngalo por seguro. Ahora, Egipto no le debe nada a los judíos, Israel le debe a Egipto. Imagínese esto. La culpa debe ser de los judíos. Pero la guerra está dentro del creyente. Lo más fascinante acerca del testimonio de Pablo en Romanos capítulo 7, versículo 24, es que proviene del puño de un creyente maduro que ha alcanzado la verdad. Y la verdad no es miserables personas que me rodean, sino miserable de mí. Pablo continúa y en la última parte del versículo 24 dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Fíjese que Pablo no dice que me librará, sino ¿quién me librará? ¿Qué cosas necesito hacer? ¿Necesita comenzar a hacer rodar un maní para borrar su deuda espiritual? ¿Raspar su nariz con el asfalto hasta que llegue a la casa del primer ministro celestial y que ahí impactará esto? ¿Debería comenzar un viaje que iguale la circunferencia de la tierra? El hacer eso le dará poder para bendecir a otros. Su ayuno y falta de sueño lo guiará al camino iluminado. El mundo le dirá que sí, que usted debe hacer algo para arreglar las cuentas con su creencia. Sin embargo, el problema persiste tanto para aquellos que no creen en Cristo y su palabra, como para los que sí. Dentro de la Iglesia, la superstición y las falsas enseñanzas abundan también cuando se toca el tema de la lucha contra la carne y el pecado. James Montgomery Boyce me hizo pensar al escribir que el creyente promedio trata de ganar esta lucha contra el pecado de varias maneras. Permítame dárselas, por favor, aunque sea como mención. Dice Montgomery Boyce, primero, muchos creyentes buscan fórmulas espirituales. Estos creyentes quieren una solución rápida, alguna especie de secreto. Siempre andan buscando un libro nuevo, alguna verdad escondida, alguna oración especial, algún título o seminario que llame su atención como 3 pasos para la victoria espiritual o 4 claves para la libertad espiritual, o tal vez algo más breve como solo deje que Cristo tome el control. Una de esas teologías de calcomanía. Seguramente la batalla contra el pecado puede resolverse si yo simplemente sé algo más, si aprendo algún principio más, si estudio más, si leo un libro más, llegaré al punto en el cual sabré suficientes fórmulas como para mantenerme sin pecar. Vaya nuevamente, por favor, a este párrafo de Romanos capítulo 7 y lea lo que dice el versículo 19. Dice la Biblia allí, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. En otras palabras, ¿sabe qué está diciendo? Sé lo que se supone que debo hacer y sé lo que no debo hacer. Pero el saberlo no es suficiente. Las cosas que quiero hacer no las hago y las cosas que no quiero hacer, eso hago. Pablo sabía lo que necesitaba saber, pero el saber, el conocimiento, no es la respuesta. Piénselo de esta manera. ¿Cuántos entrenadores conoce usted que son atletas estelares? En los últimos años he mirado un poco de tenis, en especial Wimbledon. Mirando uno de los partidos me puse a pensar,
al ver al entrenador de uno de los jugadores. ¿Quién es este tipo? ¿Es algún profesional retirado que no alcanzó fama alguna y seguramente no es una estrella, pero ahora está dirigiendo a una estrella? ¿Por qué ese entrenador no puede agarrar una raqueta y ganarles a todos? Estaba pensando eso. Porque el hecho de que sepa no significa que pueda. Yo puedo ir a un campo de golf con mis 2 hijos que ya son más altos que yo, se lo puedo asegurar, ¿no? Y ambos pueden pegarle muy bien a la pelota. Y mientras yo me presto a golpear la pelota, me viene a la cabeza, lo que quiero hacer, eso no hago. Y las cosas que no quiero hacer, esas hago. Mi pelota rebota un par de veces antes de caer al agua y ¿quién puso ese estanque allí?, pregunto. La verdad es, el saber cómo hacer las cosas no significa que uno vaya a hacerlas. Más conocimiento no es la respuesta. Y estoy mencionando lo que James Montgomery Boyce escribió con respecto al creyente promedio que trata de ganar esta lucha contra el pecado de varias maneras. En primer lugar, dijimos que muchos creyentes buscan fórmulas espirituales. En segundo lugar, escuche lo que le quiero mencionar, muchos creyentes buscan una experiencia nueva, una nueva experiencia. Estos creen que con alguna experiencia nueva con Cristo, más encuentros dramáticos con el Espíritu de Dios, o algún momento en el cual la luz revela un misterio que diga que serán liberados de sus deseos pecaminosos, allí se solucionan las cosas. Puede que busquen hablar en lenguas, o una segunda bendición, o algún compromiso espiritual, o un momento emotivo de alabanza, o tal vez una segunda obra de gracia, algo que les traiga a un estado de victoria perpetua, para que no tengan que luchar más con el pecado. Ellos creen que el cristiano debe alcanzar algún estado de madurez por medio de la dedicación o de un voto personal, para que de ese momento en adelante puedan vivir en la cima de la montaña. A esta altura el apóstol Pablo debe haber llegado a la cima, seguramente, ¿no? Fíjese en sus experiencias como creyente. He compilado una breve lista y es un resumen impresionante. Pablo se encontró personalmente con el Señor resucitado en el camino hacia Damasco y escuchó la voz que usted y yo amaríamos escuchar de manera audible. ¿Sabe qué? Él la escuchó. Eso está en Hechos 9:4. Pero también Pablo fue tutoreado por el Espíritu Santo por 3 años, por así decirlo. Está en Gálatas 1:12 al 18. También recibió la habilidad milagrosa de curar desde el cielo. Hasta los que tocaban sus ropas en un punto de su ministerio fueron sanados, dice Hechos 19:12. Mire qué otras cosas vivió Pablo. Dice que hasta resucitó a alguien de los muertos, dice Hechos 20:10. También fue llevado al cielo, a donde vio cosas imposibles de expresar, como dice 2 Corintios 12:2. Tuvo visiones personales cuando Cristo acudió a él con revelaciones, dice Hechos 18:9 y 10. Fue uno de los apóstoles, fue el misionero iniciador de iglesias, fue teólogo, pastor y autor de su generación. Imagínese si Pablo no vivió tantas cosas y si necesitaría algo más. Y después de 24 años de este ministerio increíble y de visitas personales de Cristo e instrucción privada por medio del Espíritu Santo, uno pensaría que Pablo conocía la fórmula. Uno pensaría que Pablo tenía la experiencia. Si había algo por saber, él lo sabía, seguramente. Si había algo por experimentar, él ya lo experimentó. A esta altura, Pablo tendría que estar respirando el aire del cristianismo victorioso en forma perpetua. Pero Pablo, después de saber lo que sabía y haber experimentado lo que experimentó, después de 25 años increíbles, llenos de compromiso, dedicación, alabanza y servicio, él clamó: «¡Miserable de mí!». Alguno dirá: pero Pablo experimentó algo en Romanos 7:25 cuando alcanza esa declaración triunfante y de victoria: «Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro». Esa es una declaración de victoria. Sin embargo,
si señala el final de la batalla para Pablo, porque él en el mismo versículo dice, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. En otras palabras, ¿por qué Pablo continuó teniendo esa batalla dentro suyo entre lo que sabía que estaba bien, o sea, la ley de Dios, y lo que hizo que estaba mal, o sea, la ley del pecado? La verdad es que al tomar este pasaje de manera literal no encontramos ninguna fórmula, no hay ninguna experiencia especial que quite la batalla interior del creyente. En tercer lugar, muchos creyentes también buscan eludir la batalla haciendo lo que yo llamo un desvío espiritual. Cualquier problema que usted esté teniendo con el pecado es culpa del diablo. Es algo que hicieron los demonios. Entonces, usted va y se libera del demonio del orgullo, del demonio de la tentación, del demonio de la glotonería y luego también se podrá liberar del demonio de la deuda. La vez pasada, encendí el televisor y vi a un pastor que le pedía a su audiencia de millones de personas que le enviaran sus deudas de tarjetas de crédito. Él iba a orar por estas deudas y las personas entonces quedarían libres del demonio de la deuda. Imagínese. ¿Y qué podemos decir de la gente que gasta dinero de manera compulsiva? ¿Y de la disciplina? ¿Y de planear nuestros gastos y de la responsabilidad personal para con las instituciones que nos prestan dinero? Ah, no. La culpa ahora es del diablo. Este punto de vista tiene a una generación de creyentes bajo la impresión de que los malos pensamientos y las malas acciones no son culpa propia, por ende, no son su responsabilidad. Sus errores son culpa del diablo o algún demonio al cual deben exorcizar o atar. Pablo sabía en cuanto a la actividad demoníaca. Él la sintió en una joven que lo siguió en Hechos 16. No sé si recuerda este pasaje. Advirtió a los creyentes acerca de los dardos del maligno en Efesios capítulo 6 también. Pablo no era un novato. Él sabía muy bien lo que la guerra espiritual involucraba. Sin embargo, en Romanos capítulo 7 no tenemos ningún demonio. No hay demonio por quitar, no hay nadie a quien echar la culpa. Pablo dice, en efecto, mi problema principal soy yo. ¿Sabe qué? Uno puede echarle la culpa a la carne. Hasta aquí estaba mencionando algunas maneras en que el creyente promedio trata de ganar esta lucha contra el pecado. Esto decía James Montgomery Boyce. Pero sigamos adelante con nuestro estudio ahora. Quiero que pensemos en que Jesucristo es quien nos libera de la guerra interior. Pablo aquí continúa escribiendo en la última parte de Romanos capítulo 7, versículo 24, de esta manera: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Miremos el testimonio de Pablo. ¿Qué quiere decir con esto él? En aquella época los tiranos romanos encadenaban cadáveres a los enemigos capturados después de una batalla y los hacían llevar sobre sus espaldas. Ciertos tipos de criminales eran ejecutados por los romanos con una brutalidad excepcional. A veces, si el hombre había cometido un asesinato, se lo ataba mano a mano, rostro a rostro con su víctima, y luego se lo arrojaba al sol del Mediterráneo, y cuando el cadáver se descomponía, esa muerte se comía literalmente al hombre vivo, quien moría desesperado y loco. Quizás Pablo tenía en mente este tipo de tortura cuando clamó: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Sin embargo, yo creo que Pablo no sabía la respuesta a esta pregunta. ¿Quién me va a librar?, pregunta Pablo. El verbo griego rusetai se utilizaba para referirse al acto de un soldado que corría para socorrer a su camarada y rescatarlo de las manos del enemigo. Pablo está en las manos del enemigo y el enemigo es su propia carne. ¿Quién va a liberarlo de allí? El libertador es Jesucristo. Él
cargó con nuestra vergüenza, Él clamó mientras moría en el cuerpo de nuestra muerte. Él pagó por todo y un día nos liberará del todo de la presencia malvada de la muerte. Pablo no está clamando en oración como un hombre vencido, sino que está reconociendo esto. Él es pecador, pero también es salvo. Él está en agonía por su pecaminosidad y a la vez se regocija en su Salvador. El teólogo escocés Robert Haldane escribió una vez que los hombres se perciben a sí mismos como pecadores en proporción directa al descubrir la santidad de Dios y su ley. Este es el testimonio de Pablo. Pero bienvenidos a los que están en bancarrota, porque de ellos es el reino de los cielos. La verdad es que no estamos acostumbrados a escuchar o ver a alguien demostrando una actitud como la que Jesús dijo que revelaba un arrepentimiento genuino y verdadero. Por favor, vaya conmigo a Salmos, capítulo 38, versículos 3 al 8. Dice ahí la palabra de Dios de esta manera: Nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza. Como carga pesada se han agravado sobre mí, hieden y supuran mis llagas a causa de mi locura. Estoy encorvado, estoy humillado en gran manera, ando enlutado todo el día, porque mis lomos están llenos de ardor y nada hay sano en mi carne. Estoy debilitado y molido en gran manera, gimo a causa de la conmoción de mi corazón. Hasta ahí la porción de la palabra de Dios. Déjeme decirle algo. El quebranto de corazón no es la fórmula de la actualidad. El espíritu contristado no es la experiencia que la gente busca en estos días. Escuche lo que dijo Jesús al dar su primer sermón. Este sermón fue tan impactante que el pasaje dice que cuando terminó, su audiencia quedó impactada, estremecida, impresionada. Sus primeras palabras fueron, tal como lo registra Mateo 5:3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. En otras palabras, las personas que van al cielo son pobres en espíritu. ¿Qué quiere decir eso? La palabra clave es la palabra griega para pobre. En la época de Cristo había dos tipos de personas pobres. Una de las palabras griegas para pobre se refiere a una persona pobre que trabajaba arduamente. Llegaba a casa y tenía para comer, vestirse y nada más. Si se enfermaba, no tenía nada que lo respaldara. No sabía nada en cuanto a ahorros o seguridad financiera. Este individuo vivía día a día sin saber si tendría para comer al otro día. Había otro tipo de pobre al que se lo refería como tochos. Esta persona ni siquiera tenía trabajo, no tenía manera de comprar alimentos, abrigo o refugio. Se trataba del vagabundo que dependía de otros para subsistir. Es esta segunda palabra la que el Señor Jesús usa. Bienaventurados los pobres en espíritu. Pasa a querer decir bienaventurados los pobres que no tienen absolutamente nada. La persona que entra al reino de los cielos es alguien que entiende que espiritualmente está en bancarrota. No le ofrecen nada de sí mismos a Dios. Se trata de un individuo que no se cree autosuficiente, que no muestra egoísmo o arrogancia. Bienaventurados los que están en bancarrota, porque éstos heredarán el tesoro eterno del reino de Dios. El apóstol Pablo está reflexionando en Romanos capítulo 7 en cuanto a alguien que está en bancarrota, pero que será bendecido eternamente. Esto queda ilustrado mejor quizás en la parábola que el Señor contó de los dos hombres que vinieron al templo a orar, tal como lo encontramos en Lucas 18, versículos 9 al 14. Uno de los hombres era un fariseo autosuficiente, orgulloso y espiritualmente correcto. Él acababa de empujar un maní con su nariz por 10 kilómetros hasta el pórtico del templo,
y esperaba que Dios quedara impresionado. El otro hombre era un recolector de impuestos, el símbolo universal de la corrupción y la avaricia, un judío que traicionaba a su gente para darle dinero a Roma, y al cobrar impuestos de más, se podía quedar con el vuelto seguramente. Estos hombres eran muy ricos, pero odiados. Ambos aparecen al mismo tiempo para orar. El fariseo se levantó a orar y dijo: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mientras él oraba esto, según el versículo 13, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Jesús entonces dice en el versículo 14, os digo, que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Sabe, querido oyente, cuando el fariseo oró, quedó impresionado con sí mismo. Cuando el publicano, el recolector de impuestos, oró, quedó impresionado con Dios. ¿Le gustaría saber qué descubrí en el diario de Pablo en Romanos capítulo 7? He descubierto a un hombre que no está impresionado con sí mismo, sino que está totalmente impresionado con Dios, pobre en espíritu, pero lleno de tesoros en el cielo. Usted no tiene que caminar 50.000 kilómetros para hallar paz con Dios. No tiene que sacrificar la piel de su nariz para impresionar al primer ministro del cielo, no, a menos que su nariz esté pelada de inclinarse y clamar con humildad y con gran gozo: miserable de mí, gracias sean dadas a Dios.